Bueno, muy buenas a todos. Muchas gracias por asistir o venir o escuchar y ver en este caso esta sesión de la NetCoreConf. Antes de empezar y demás, como siempre hacemos en todas las charlas, darle las gracias a todos los sponsors del evento que hacen posible, bueno, pues en este caso que tengáis online y con un acceso gratuito a todas las sesiones. Y bueno, pronto empezar a ver si podemos empezar con los eventos presenciales y podernos ver las caras unos a otros, que yo creo que nos va a gustar y lo estamos echando de menos. Vale, entonces, bueno, repito, gracias a todos los patrocinadores, desde el primero al último. Sin más, vamos a hacer las presentaciones. Luis, si quieres presentarte tú primero. Sí, bueno, pues yo me llamo Luis, me conocen oficialmente como Luru, hasta mi mujer me tiene así en el WhatsApp, con lo cual me podéis llamar Luru sin ningún problema. Bueno, pues trabajo como lead developer en Plain Concepts, pues eso, picando mucho código y haciendo muchas cosas con Azure y ayudando a nuestros clientes. Mi Twitter es ese que tenéis ahí, @LuisRuizPavón, y si queda algún tipo de duda o algo que os pueda ayudar y sobre todo que sepa que no sé todo, pues os ayudaré encantado y os responderé encantado. En mi caso, lo mismo, soy desarrollador en Plain Concepts. Mi Twitter o el handle de Twitter lo tenéis ahí abajo. Cualquier duda que tengáis sobre esta sesión, o bueno, en realidad, si queréis preguntar cualquier cosa relacionada con el mundo.net, solo técnico, no personal, pues ahí estaremos para responderos. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la sesión? ¿Cuál es la sesión? Y qué es un poquito lo que vais a encontrar y sobre todo qué es lo que no vais a encontrar. ¿Vale? Bueno, el título de la sesión es básicamente Web App Zoom para .NET Core Developers. Básicamente vamos a intentar, para todos los que hagáis aplicaciones web en .NET Core o .NET 5, como se va a llamar ahora, dentro de poco, pues cómo hacer aplicaciones que usen parte de este estándar o usen este estándar para todo lo que tiene que ver con la autenticación en nuestras aplicaciones. ¿Vale? Primero, vamos a estar con Luis hablando sobre, bueno, cuáles son los issues que tenemos ahora mismo con todo lo que son las passwords, la gestión de password, qué es lo que introduce WebAuthn, sobre todo la criptografía de clave pública, básicamente, e intentaremos fijar algunos términos como FIDO2 Framework y cómo se usan de forma intercambiable unos y otros, ¿vale? Después empezaré yo a haceros unas demos de precisamente esto, lo que explique un poquito Luis de cómo se traduce al mundo de desarrollo en .NET Core. Sabéis que nos gusta, los que ya nos conozcáis de otros eventos, sabéis que nos gusta hacer un hand-ons, que nos gusta hacerlo todo desde cero y demás, evidentemente por un tema de tiempo, tenemos 50 minutos, no creo que podamos simplemente hacerlo todo de cero, entonces explicaremos los puntos principales y yo creo que eso ya os dará pistas suficientes para que tengáis que hacerlo. Y después, bueno, Luis nos enseñará una demo, yo creo que mucho más del mundo real, no un tanto un walkthrough, sino una demo más del punto real, que sería, por ejemplo, integrar WebAuthn como en un proveedor de identidad, como en este caso va a ser Identity Server 4. ¿Vale? Entonces, bueno, estos son los objetivos de la sesión, espero que los cumplamos y nada, pues dejamos que Luis empiece y lo dicho, aquí estamos para serviros. Pues muy bien, Unai. Bueno, pues básicamente yo creo que esta presentación es bastante descriptiva. Básicamente lo que dice ahí, que es nuestra existencia en línea está basada en passwords, ¿vale? Que levante la mano el que no. Todos tenemos correos, tenemos cuentas como GitHub, Azure DevOps y un montón de proveedores que al final la manera de acceder, creo que natural, ha sido siempre usuario y contraseña, ¿no? Es algo que conocemos. El problema de esto es que a menudo las contraseñas es lo único que vamos a tener, digamos, ese muro entre un usuario malintencionado y nuestra información. Y el otro día, bueno, salía en Twitter una conversación y tal, a veces es el doble factor que conocemos mucho, el tener un teléfono móvil que te mandan un SMS o un correo a otra cuenta de correo, este tipo de alternativas para registrarte, ¿vale? Pero que eso básicamente, y hay muchos estudios sobre ello, solamente lo utilizan usuarios avanzados y aparte de esos usuarios avanzados, solamente un 28% de los usuarios globales que hay a nivel mundial están utilizando doble factor, con lo cual queda ahí un
un margen bastante grande. Hay un estudio de SecureLink, pues eso, ¿no? Que el 80% de las brechas de hacking que vemos básicamente se han comprometido credenciales. Es decir, a los hackers les gustan mucho esas bases de datos donde hay usuarios y contraseñas, a veces encriptadas, a veces no. Si no están encriptadas, pues estás ahí un poco jorobado. Y si están encriptadas, pues depende del sistema de encriptación, pueden ser más seguras, menos seguras. Ya sabéis que al final lo que se genera es un hashing. Y ese hashing pues, puede estar utilizando un algoritmo que no se debería, un poco legacy como MD5, que aunque sabéis que es un hash y no podemos hacer unhashing de la contraseña, sabéis que hay ahora, pues eso, mucha computación en la nube que nos permitiría, pues con una serie de diccionarios donde hay muchísimas de las passwords que se han encontrado en todos estos leaks online, en LinkedIn, en Adobe, en PlayStation, hay muchos. Estos leaks pues se han guardado esas contraseñas y lo que hacen es generar mucho hashing, ir comprobando hashing contra hashing. En el momento que el hashing es igual, pues básicamente estamos jorobados porque ya saben nuestra password a pesar de que esté hasheada, ¿vale? Con lo cual no hay mucho que hacer ahí. ¿Pasamos, Unai? Sí. Vale, pues eso, hay una lista de problemas, ¿no? Que asociados con passwords, a tanto desarrolladores como usuarios, porque a todos realmente nos afectan. El hecho de que, bueno, nos puedan robar la password en un leak y nos hagan un phishing, este tipo de cosas que queremos evitar. Todo lo que tiene que ver con la creación y el manejo de password. Normalmente solemos utilizar frameworks, por ejemplo, en el mundo.net sabéis que utilizamos mucho ASP.NET Core Identity, que ya nos da pues una capa por encima para no tener que lidiar con toda esta complejidad de algoritmos, tal y tal, que tiene que verse con todo el tema de la seguridad. Y luego también es cómo guardar esa información de manera segura, que es otro problema. Quizá lo estamos viendo un poco más desde el punto de vista de desarrollador que nos afectan, pero bueno, como digo, a usuarios al final también les afecta porque si se produce un leak son los principalmente, bueno, nuestra empresa comprometida y su información comprometida, con lo cual mal vamos. ¿Seguimos, Unai? Vale, pues entonces para eso, y es lo que vamos a contar hoy, vamos a hablar un poco de qué es FIDO2 y Without Zoom, que es una pata del paraguas del framework de FIDO2, que básicamente lo que vamos a utilizar es una criptografía de clave pública, clave privada, con lo cual lo que se va a guardar básicamente en la base de datos a partir de ahora es una clave pública. Como siempre decimos, y Unai lo recuerda siempre, la criptografía pública, la parte pública es pública, no queramos esconder la parte pública es pública, o sea, lo privado es lo que tenemos que preocuparnos. Y al tener una parte pública, el hecho de que nos roben esa base de datos, se produzca un leak, no van a encontrar absolutamente nada, ¿vale? Como decimos, hay una parte de clave pública, no tienes la parte privada, no tienes el aparatito que está encargado de generar toda esa información, con lo cual, no vamos a poder hacer ahí mucho, ¿vale? Con lo cual, en este caso, pues deja de ser atractivo para hackers, ¿vale? Tenemos también una serie de autenticadores fuertes, como pueden ser, por ejemplo, Windows Hello, podemos utilizar Apple Touch ID o podemos utilizar las llavecitas estas famosas, que bueno, luego os enseñará una ahí cómo funcionan y tal, que son estas que tenemos aquí, que son las YubiKeys, con NFCs y con muchas cosas chulas, que básicamente lo que nos van a habilitar es unos nuevos escenarios que a día de hoy no están, pero que tenemos que empezar a introducir a los usuarios, a educarles en lo que se conoce passwordless, que es básicamente entrar con un usuario, o incluso ya ni passwordless, nada, usernameless. Básicamente lo que vamos a hacer es grabarnos una clavecita en nuestro aparatito y con eso el servidor nos dirá, oye, ¿con quién te quieres autenticar? Tú le dirás tal y para adentro, ¿vale? Con lo cual son escenarios muy, muy chulos. Bueno, lo que decíamos, tenemos aquí tres patitas, que es lo que hablábamos de los autenticadores basados en HSM, en Hardware Security Modules, que básicamente sirven para guardar la criptografía privada de una manera segura, ¿vale? Aquí, como decíamos, pues hay varios, podemos ver Windows Hello, el Touch ID, etc., ¿vale? La parte de scope, esto es muy importante, esto quiere decir que cuando vayamos a hacer un registro o un login sobre todo un registro con un servidor que soporte FIDO2, nos vamos a asegurar que tenemos lo que es un origen. Básicamente, no vamos a poder logarnos con esa información en diferentes orígenes, con lo cual, en ese caso, estamos seguros. Digamos que es una manera bastante segura de poder hacer login. Y luego está la parte de atestado, ¿vale? Esto que pone aquí attested, ¿no? Porque existe una parte en FIDO2
que luego Unai os enseñará, es un poquito cómo funciona todo el tema de TOC y el Metadata Service, pero existe un servicio que le permite básicamente a los proveedores de autenticadores publicar información sobre esos autenticadores, ¿vale? Información de metadatos y tal. Al final, ¿esto por qué sirve esta parte de atestado? Porque los servidores FIDO van a poder descargarse esa información y van a poder confiar o no en diferentes autenticadores. Incluso imaginaros que, como esto es todo dinámico y los proveedores de autenticadores están continuamente creándolos para que puedan añadir esos nuevos, o incluso si existe alguna vulnerabilidad en un autenticador existente, que el propio servidor FIDO pueda rechazarlo, ¿vale? Con lo cual es una manera, digamos, segura de poder evitar pues, que tengamos algún tipo de problema de seguridad. Generalmente, vale. Luis, yo creo que ya lo has nombrado alguna vez, ¿no? El término FIDO2 y WebAuthn. Quizá igual podemos aclarar un poquito los términos porque se suelen intercambiar y confundir bastante, ¿verdad? Eso es. Al final, FIDO2, digamos que es un paraguas, ¿vale? Sobre el que está WebAuthn, que básicamente es una API que vamos a tener en el browser para poder comunicarnos con el servidor de FIDO, con ese servidor donde nos vamos a registrar y hacer login y todo este tipo de cosas. Y luego está otra cosa que se llama Client Authentication Protocol, Client Authentication Protocol, que está en CATP2, que es la parte con la que el browser se va a comunicar con estos authenticators, ¿vale? Ese es el protocolo con el que se va a autenticar. Bien sea Windows Hello, como decíamos, Apple Touch ID, o incluso las llaves YubiKeys. Aquí, por ejemplo, veis un diagrama de la arquitectura que creo que está bastante claro, que sería lo que es la parte de cliente, con lo que decimos la API de WebAuthn. Tenemos JavaScript para esta API, es JavaScript, luego lo enseñará Unai, ¿vale? Cómo esa API del browser se comunica con los External Authentication vía CATP1, CATP2, que es la que se está utilizando ahora, y cómo la parte de WebAuthn se está autenticando con la Relay Party, con este caso el servidor de ¿vale? Ese servidor de FIDO que, como veis, tiene el User Store, los usuarios almacenados, y el Attestation Trust Store, que es lo que se autopopula de ese servicio M2S de External Metadata que os decía de FIDO, que es con el que vamos a poder verificar que estos External Authenticators, pues podemos hacer lo que decíamos, la parte esa de atestado, que además luego Unai en las demos os enseñará cómo se pueden hacer todo este tipo de cosas. Y por último, al ser un estándar abierto por la W3C en la que están participando un montón de empresas como Google, como Microsoft, ¿vale? Pues tenemos una serie de soporte para browser, ahí podéis ver cuál es el soporte actual que hay. Como veis, no todo está soportado en todos los navegadores, Chrome soporta bastante. Edge, ya en la versión no Chromium, sino la anterior, ya también soportaba todo esto, porque Microsoft está muy metido, como decíamos, en el tema de Windows Hello, con reconocimiento facial, reconocimiento de huella, el magnífico pin que podemos poner también en los Windows y demás. En Chromium vamos a tener el mismo soporte que tenemos en Chrome, en Firefox faltan algunas cosas, en Safari también, pero poco a poco esto es el futuro y veréis que va a ir cogiendo una atracción enorme. Vale, pues si vamos un poquito más a la parte práctica, ¿no? En cómo se traduce todo esto. Luis dio las piezas claves, ¿no? WebAuthn es un API del navegador, del browser, que nos va a permitir, pues eso, generar credenciales, básicamente, y asertar y validar esas credenciales, ¿vale? Básicamente esto se traduce en dos métodos especiales que tenemos en Navigator Credentials, que son Create y Get. Entonces, lo que vamos a hacer es manejar eso. ¿Dónde entra el punto de .NET Core? Bueno, pues que la mayoría de, por no decir todas, la mayoría de estos parámetros con los que nosotros llamamos al Navigator Credentials Create o Get, pues generalmente no, son generados en servidor. Es decir, hay una parte de aleatoriedad en challenge y en algunos valores, en si queremos verificación de usuario, qué tipos de autenticadores. Hay una serie de información que realmente la vamos a recuperar desde nuestras aplicaciones de .NET Core. Así como cuáles son las credenciales ya existentes en el caso de validarte o en el caso de agregar un nuevo autenticador por las credenciales, repito, ya existentes. El origen, ese valor de scoped, ¿no? Ese atributo de scoped que tiene WebAuthn de que es para un origen, pues evidentemente el que lo marca
es el servidor. En el caso de create, que es generar básicamente las credenciales, los parámetros esos que metemos en el public key credential options son los que vamos a enseñar ahora. Antes de nada, para ayudarnos, en .NET Core tenemos una librería que se llama fido2.asp.NET Core, con el código, por supuesto, open source, en GitHub, que podemos pues leer, trabajar, entender, mejorar si vemos algún defecto, hacer un fill de un issue, colaborar básicamente con cualquier producto open source, como cualquier producto open source, ¿vale? Entonces, bueno, ese Public Key Credential Options, básicamente, Credential Creation Options, básicamente lo que nos pide del servidor son una serie de parámetros, ¿vale? El challenge, que no deja de ser un conjunto de valores pues pseudo aleatorios que utilizamos, como por ejemplo, si conocéis otros protocolos como OpenID y demás, como NOS y demás, es evitar ataques de reply, básicamente. Vale, el RP o Relying Party básicamente es la información en la arquitectura que veíamos aquí antes de quién es este servidor, la aplicación web, un poquito que se está integrando con el protocolo de WebAuthn, y aquí es donde decimos el origen, el dominio, URL, todos esos parámetros. Y a mayores, evidentemente, cuál es el usuario que pretendemos que registrar, ¿vale? Donde le vamos a dar un ID. Generalmente intentamos que ese ID, aunque las demos igual lo vemos de otra manera, pero generalmente intentamos que ese ID que le pasamos a este Public Key Credential Creation Options no sea un PII, es decir, no sea identificación personal del usuario, es decir, que no sea el nombre o su DNI o su correo, sino que sea pues un número del valor con lo vas a guardar en la base de datos o un GUID que lo represente, este tipo de cosas, ¿vale? Pero que no sea un PII. Vale. A mayores, lo que le vamos a pasar también son pues una serie de parámetros de cómo queremos hacer ese registro. Ahora lo veréis en la demo, pero básicamente vamos a poder seleccionar el tipo de autenticador que queremos, si un autenticador, por ejemplo, como Windows Hello, que comentaba Luis, o Apple Touch ID, o no sé, Face ID en un iPhone, que son básicamente TPMs, hardware específico que tenemos en nuestra máquina, pero que no son portables. Es decir, está en mi computadora y eso no lo voy a poder mover de un sitio a otro. Y después están las llaves como YubiKey, ¿vale? Os la voy a enseñar porque a ver si lo logramos ver en la cámara. Yo creo que estoy compartiendo mi webcam. No sé si lo puedes ver, Luis. ¿Vale? ¿Y se pueden ver las llaves, sí? Luis. ¿La puedes acercar más? Sí, vale. Ahí, eso es. Esta es una llave de YubiKey. Entonces, esta llave es cross-platform, quiere decir que la puedo poner en este equipo que tengo ahora, pero evidentemente lo voy a poder mover a otro terminal, la voy a poder llevar conmigo y a cualquier equipo en el que la conecte, pues voy a tener un autenticador fuerte disponible, ¿vale? Bueno, después otros parámetros como el timeout y el atestado, ¿vale? Lo traducimos como atestado. Básicamente es pues, información de quién es el autenticador, quién es este dispositivo hardware que está haciendo toda esta creación de credenciales, porque nos puede interesar comprobar quién lo está haciendo y si confiamos en ellos o no, ¿vale? Porque, no sé, porque estén rotos, porque tengan alguna vulnerabilidad, por el fabricante, por cualquier cosa. Ahora veremos básicamente cuál es la información que nos da y sobre todo dónde verificar esa información. No haremos la demo completa de llamar al FIDO Metadata Service, sí os explicaremos cómo funciona y comprobaremos algo. ¿Vale? Una vez que eso termina, básicamente lo que nos devuelve es una credencial que nosotros vamos a almacenar en el servidor. ¿Vale? Básicamente de esta credencial tenemos estas propiedades importantes. El Client Data JSON, que son básicamente las credenciales, ¿vale? Que vamos a asociar. El objeto atestado, que ya acabamos de describir, ¿vale? Y un ID de las credenciales. Fijaros que tanto aquí pone, esto está en formato Cibor Object, y cuando veníamos aquí, pues esto está en formato COSE. Digamos que dentro de ese intercambio de información hay varios formatos que se utilizan, ¿vale? COSE son las siglas de Object Signing and Encryption,
y CBOR son las siglas de Consistent Binary Object Representation. Dentro de las PPTs pues tenéis los enlaces hacia la definición de eso. Son formatos en los que en .NET pues tenemos librerías que nos ayudan un poco a traducir esos formatos a su propio contenido. ¿Vale? Es simplemente una especificación de cómo se intercambia esa información. Vale, vamos a la demo. Vale, aquí tenemos una aplicación de .NET Core, una aplicación web normal de .NET Core, pensada simplemente para que veáis los diferentes parámetros que podemos utilizar y más o menos cómo funciona, cuáles son los puntos fundamentales. ¿Vale? Antes de nada, como vamos a utilizar la librería de Fido que comentábamos, fido2.ASP.NET Core, lo que vamos a hacer es registrarla, ¿vale? Vamos a utilizar un servicio más adelante, por lo tanto lo tenemos que tener registrado. De la parte importante del registro están estos parámetros. Os decíamos, otra vez repito, os decía Luis que uno de los puntos importantes de WebAuthn, de Fido, básicamente, son strong, scoped y attested, ¿no? Pues el scoped es para quién es esta credencial. Entonces aquí nosotros estamos diciendo que esta credencial es para este servidor en este dominio y en este origen. Evidentemente esto está puesto así muy hardcoded, eso tendría que ser el de configuración. Si estás en una web farm, pues evidentemente la URL sería pues, la del lanzador y todo ese tipo de cosas que pasan cuando vamos a producción, ¿vale? Pero es aquí donde se hace ese trabajo. Y después, por los dos lados, para continuar, tenemos dos puntos donde tocar. Tenemos una parte de JavaScript que acabamos de comentar y tenemos la parte de servidor que decíamos que es donde se generaba la información, ¿vale? En la parte de JavaScript, en este caso para el login, fijaros que aquí aparece ese método que comentábamos, ¿vale? Que es Navigator Credential Create, donde le pasamos esas credenciales. Aunque aquí veis, bueno, pues algo de fontanería, básicamente es porque en la demo tenemos cajitas para seleccionar cuáles son las cosas que quieres usar y cuáles no, ¿vale? Pero al final, esta información sale de un controlador, esos parámetros de ese método salen de este controlador, Make Credential Options, y aquí es donde nosotros pues decidimos dónde sacamos el nombre del usuario, la información del usuario, que vendrá en la cajita evidentemente donde pones tu usuario, qué tipo de autenticadores queremos, qué tipo de atestados queremos, si ya tiene credenciales para ese usuario y va a registrar un nuevo elemento o no, ¿vale? Esa es la parte, digamos, ¿vale? Repito, no nos vamos a parar en línea por línea porque si no sería imposible terminar la charla. Muy bien, una vez que hacemos el registro de esas credenciales con el navegador, nos da una credencial que posteriormente se la volvemos a dar al servidor para que la guarde, ¿vale? Entonces, en ese guardar esta credencial, lo que vamos a hacer básicamente es guardárnoslas en un store para que la demo sea muy simple y no necesitemos nada. Evidentemente, ese store lo tenemos en memoria. Entonces, lo que vamos a hacer es presentaros básicamente el contenido que viene de esas credenciales, ¿vale? Entonces, vamos a hacer F5 y vamos a ejecutar esto y vamos a ver pues, los diferentes pasos, ¿vale? Entonces os decía que la aplicación de ejemplo está muy pensada para que tú puedas probar las diferentes casuísticas. La primera es que podemos seleccionar el autenticador, podemos decir que no queremos especificarlo, que queremos un TPM de esta máquina, entonces estamos hablando, esto es un Windows, estamos hablando de Hello, evidentemente, si fuera un Apple pues sería un Touch ID y si esta aplicación la ejecutaras desde un iPhone pues te saldría el Face ID para autenticarte con Face ID, que no deja de ser un TPM, ¿vale? Y repito, Close Platform es pues, utilizar algún dispositivo móvil, como por ejemplo las llaves de YubiKey que os enseñamos antes. Verificación de usuario, básicamente es si queremos que el usuario intervenga en este proceso de generar credenciales, sobre todo si hay un PIN existente en ese TPM, que lo ponga. En el caso de YubiKey, las llaves se pueden configurar con un PIN o se pueden configurar dejar sin el PIN. Empezaremos sin más con Discourage, que es que no queremos verificación de usuario, y después iremos cambiando estos valores, ¿vale? Attestation Confidence, pues lo que comentamos, queremos el atestado de quién es el autenticador o no, y lo queremos de forma directa o indirecta. Y después Resident Key y demás que veremos un poquito más tarde, ¿vale? Entonces, voy a poner netcoreconf1 como nombre del usuario, este es el username que tengamos, y vamos a ver cómo funciona. Cuando hacemos un login, fijaros que como no hemos seleccionado autenticador, lo que nos va a mostrar
pues es las opciones que tenemos con los autenticadores. El primero es el TPM, el de máquina, que es Windows Hello. Y yo le digo, mira, no quiero Windows Hello, cancelo. Automáticamente me dice, oye, mira, tienes una llave, un security key cross-platform, ¿vale? Y te quiere hacer un signing en localhost, que es el dominio donde estamos, como usuario netcoreconf 1. Y esta información viene de Chrome. Yo le digo que sí y después, como hemos seleccionado la opción de que queremos atestado de la llave, me vuelve a mostrar otro mensaje, me dice, para que lo sepas, esta aplicación web está intentando obtener también información del modelo de tu llave. ¿Se lo quieres permitir? Pues por supuesto. Y ahora me dice simplemente que toque la llave, que es lo que vamos a tocar ahora, ¿vale? Y ya tenemos el registro hecho. Si vamos a esta opción de menú, que es Show Register Use, podemos ver ciertas cosas, ¿vale? Podemos ver el ID de la credencial en base 64, fijaros que termina con el doble padding, que sabemos ya que esto es un base 64 de nuestra credencial, el tipo de credencial, un paquete, el usuario para el que está destinado, este netcoreconf 1, y en este formato COSE, digamos, vamos a hacer un pequeño zoom aquí, en este formato COSE, por la información de la clave pública que nosotros tenemos que almacenar, ¿vale? Os lo dijo Luis al principio, esto es autenticación basada en clave pública y esta es la clave pública que tú vas a guardar en tu base de datos. Lo mismo, que te liqueen la base de datos y te roben la clave pública no es importante, la clave pública es pública y por lo tanto no pasa nada, ¿vale? Os dejo aquí también una pequeña ayuda de qué significa estos valores, ¿vale? El primero es el tipo de clave que es, si es una clave elíptica de curva elíptica como es este caso, o es una clave RSA, y después, bueno, los valores de la curva elíptica, el Q y el D de la curva elíptica, o la X y la Y, como le queréis llamar, de esa curva elíptica, ¿vale? Y para último, pues el identificador o el atestado de nuestro Authenticator, ¿vale? Que es este GUID. Lo vamos a copiar. Yo tengo aquí un JSON extraído del servicio de metadata de la FIDO2 Alliance. Vale, yo ya me lo he descargado, pero digamos que es un servicio al que tú te puedes conectar. Si buscáis por aquí, yo qué sé, FIDO2 Metadata Service Alliance, ¿vale? Pues aquí lo tenéis, podéis entrar y bueno, aquí es donde podéis descubrir cómo conectaros al FIDO2 MDS y obtener esta información de forma dinámica, ¿vale? Sí, Aquí os dice cómo conectaros y demás. Sí, básicamente haces el registro con un email, ellos te mandan un token al correo y con ese token es lo que tú le vas a poder pasar al servicio de metadata para poder, digamos que de alguna manera generar el contenido del fichero, TOC, que es Table of Contents for All Metadata Statements, que básicamente está en JLT, en JOT, que os lo va a enseñar una y ahora. Vale, digamos, este es el JOT que nos dan, con el que tenemos que buscar nuestro identificador de llave, en este caso control C y control F, digamos. Lo buscamos y vemos que es una llave de YubiKey 5, en este caso con NFC también, con soporte NFC, que son las que tenemos nosotros, y nos dice básicamente que el estatus es que está certificado, ¿vale? Entonces aquí podríamos, digamos, confiar en esta llave porque es FIDO2 certificada. Si nos hubieran dado este GUID, pues aquí vemos que no está certificada y podríamos decir, mira, no te dejamos autenticar con esto porque esta llave no está certificada y por lo tanto aún no es confiable y la rechazamos, ¿vale? Digamos que para esto sirven básicamente estos atestados de información. Vale, vamos a probar nuevos mecanismos. En este caso, fijaros que lo que vamos a hacer es, por ejemplo, requerir una autenticación del usuario y vamos a seleccionar directamente que queremos cross platform. Entonces aquí ponemos otro nombre de usuario para que no nos confundamos con los anteriores. netcoreconf 2, hacemos clic en login, correcto, vale, hacemos clic en login y fijaros que ya no nos sale el TPM, ya nos sale directamente la llave de YubiKey, aceptamos lo mismo, atestado, y nos obliga a poner un pin a nuestra llave, ¿vale? Entonces, lo mismo, ahora tocamos
Tocamos la llave, el registro ya está hecho, volvemos aquí y más o menos tenemos la misma información porque la llave es la misma, el formato es el mismo, usuario, otra clave pública evidentemente diferente, etcétera, ¿vale? Lo podemos hacer con TPM igual que antes, ¿vale? Podemos ir a Platform, en vez de Close Platform seleccionamos Platform, identificador de usuario, lo mismo, el atestado lo queremos y ahora ponemos Netcore Conf 3, por ejemplo, ¿vale? Hacemos login, este es mi password de Windows Hello, entonces el registro ya está, volvemos a las llaves y fijaros, aquí ya tenemos que el tipo de credenciales viene de un TPM, ¿vale? Un autenticador fuerte no portable, digamos, aquí, con el propio GUID, que también podemos buscar otra vez en nuestro fichero de la FIDO2 Metadata Service, y aquí vemos que, bueno, es otro FIDO2 certificado y en este caso es Windows Hello Hardware Authenticator, ¿vale? Que es precisamente lo que acabamos de hacer. Vale, seguimos. Y en este caso la clave pública cambia. Ya no es una clave de curva elíptica, sino que es el valor del primero es 3 y como podéis ver aquí es una clave de tipo RSA y aquí es donde vemos el módulo de la clave RSA y el exponente de la clave RSA y el módulo de esta clave RSA. Si os vais al código de .NET, pues rsa.create, import parameters, módulo y exponente y ya tenéis vuestro clave pública en formato RSA para poder validar una firma, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Más opciones que tenemos en el registro, ¿vale? Solo estamos hablando por ahora del registro. La opción que tenemos en el registro, la última que vamos a ver, ¿vale? Es el Resident Key. Básicamente hay escenarios nuevos. Hay escenarios nuevos que tenemos con WebAuthn donde no solamente salen passwordless, que es lo que estamos viendo, que no es no introducir la contraseña. Ya tenemos esta criptografía de clave pública. Ya tenemos una llave, pues un TPM, pues ¿por qué no hacemos usernameless? Es decir, en vez de introducir un usuario, yo no introduzco ningún usuario, en el registro, en la demo, me va a poner como un identificador de usuario por defecto, usernameless, registered at una fecha, ¿vale? Pero eso es lo que yo me he interesado poner, aunque no haría falta. Podríamos haber puesto usuario en la aplicación X, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es crear dentro de la propia llave esa información de clave pública. Y cuando intentemos hacer el login, que podamos seleccionar de todas estas claves residentes en nuestro autenticador, cuál de ellas queremos utilizar. ¿Vale? Básicamente es crear claves residentes dentro de los autenticadores. Entonces, hacemos el mismo proceso, lo hacemos con la llave de FIDO, venimos aquí, ok, ponemos el PIN, que creo que es este, damos OK, tocamos la llave para confirmar y ya tenemos el registro hecho, ¿vale? En este caso, fijaros, esto es lo que decíamos que habíamos puesto nosotros, usernameless creados en este momento, y lo mismo, una curva elíptica, información del autenticador, etcétera, ¿de acuerdo? Vale, este sería el primer paso del registro. El siguiente paso es validar esas credenciales. Básicamente lo mismo que antes, una parte de opciones creadas en el servidor, se las pasamos a este método get y eso lo que nos devuelve es una credencial que después nosotros tenemos que validar, ¿vale? ¿Qué le pasamos? Un challenge, le pasamos las credenciales que son posibles cuando hace el login, es el nombre de usuario, etcétera, y el ID de la credencial que nosotros recuperamos de la base de datos, y él lo que nos devuelve básicamente es, lo que nos interesa de todo esto es esa firma. Esa firma que después nosotros tendremos que comprobar con la información de clave pública que tenemos almacenada, con esa información de clave pública que estabais viendo en la web, ¿vale? Esto es básicamente criptografía de clave pública. El autenticador nos firma algo, nosotros con la clave pública lo comprobamos, ¿vale? Si venimos al código, pues es un poco lo mismo, ¿vale? Tenemos por aquí el método del navegador, ¿vale? Donde hacemos el get, lo mismo con las aserciones que cogemos en el cliente y después le mandamos las credenciales que hemos obtenido al servidor para que las verifique. Desde el punto de vista de código, pues desde el punto de vista de código lo que tenemos es lo mismo, recuperar la información que le vamos a pasar para hacer el proceso de login, ¿vale? Cuáles son las opciones, credenciales existentes en base a ese nombre de usuario, etcétera, y después hacer la aserción.
coger las credenciales almacenadas. Si las credenciales existen, hacemos la aserción con esta librería de FIDO2 a ASP.NET Core y dependiendo del resultado, pues hacemos algo. Os ponemos aquí algún comentario. Bueno, si vas a hacer un sign-in normal, pues sign-in manager con la información de su usuario. Si vas a hacer un username-less, pues lo mismo. Y si vas a hacer un MFA, pues comprobar que el token del doble factor es el correcto y demás. ¿Vale? Es decir, dependiendo de cómo lo vamos a implementar esto, pues tenemos de una forma u otra. Pero es relativamente fácil. Vale, si volvemos a nuestra aplicación, pues el login es tan fácil como yo me quiero loguear con NetCore Conf 1, hacemos el proceso de login. ¿No le he dado? ¿O sí? Vale. Salta como ya tiene las credenciales y las credenciales está almacenado, que lo hacemos con la llave de FIDO, pues lo mismo, nos pide la llave de FIDO, ping, tocamos, la firma es correcta y entramos, ¿vale? Sin más. Hacemos el proceso de login, lo vamos a hacer sin usuario y fijaros, al hacerlo sin usuario, aquí nos sugiere diferentes cosas. Oye, mira, te has autenticado en el TPM con un NetCore TP1001 y te has autenticado en la llave con este NetCore Conf 3 y con otros usuarios. ¿Qué quieres hacer? ¿Vale? Entonces, le he dado a cancelar, ¿verdad? Vale, sí, un segundo. Entonces, aquí podemos elegir. Yo me puedo elegir con, por ejemplo, NetCore Conf 3, le damos OK y metemos el pin y metemos el pin, si lo he metido bien, tocamos la... estamos usando el de Windows Hello, perdón. Usamos el de Windows Hello y entramos, pero podemos usar el mismo, en vez de Windows Hello podemos escapar y podemos usar la llave y debería saltarnos la llave. Vuelvo a lanzar y debería saltarnos la llave. Vale, y en la llave, perdón, ok, en la llave entramos con el pin, vale, tocamos y ya tenemos el login hecho con ese username-less que tocamos antes, ¿vale? Es decir, relativamente es fácil integrar aplicaciones de .NET Core en Web AUCN. Simplemente hay una API de navegador y una serie de opciones que gestionamos en el servidor. Y la importancia es mucha, es quitarnos, repito, de esos problemas de gestión de contraseñas, de phishing y de todo este tipo de cosas. Simplemente unas notas antes de darle paso a Luis, porque mucha gente nos lo pregunta. Vale, ¿y el doble factor con esto? O el recordar esto. ¿Qué pasa si tengo un autenticador y lo he perdido y quiero el proceso de que me vuelvas a poder entrar? Recordad que una de las cosas que intentamos hacer aquí es el phishing y muchos de estos sistemas de doble factor y demás fomentan también el phishing, ¿vale? Es conocido en España el político al que le pidieron por WhatsApp que le pasara los números que le iban a llegar. ¿Qué hacía la gente para atacarlo? Pues intentaban entrar en su cuenta, como tenía un doble factor, no tenía los códigos y lo engañaban a él diciendo, oye, te van a llegar unos códigos, hay un problema en WhatsApp, mándanos estos códigos para fijar tu problema. Y resulta que era, pues, evidentemente, un phishing. Entonces, la solución es registra múltiples autenticadores, ¿vale? Pero vamos a intentar educar a la gente en el problema de las passwords y vamos a intentar educar a la gente en el problema del phishing. Y es la única manera, de verdad, que vamos a tener de quitarnos esta lacra, ¿vale? Entonces os dejo ahora, si queréis, con Luis, que comparte pantalla y que nos enseñe una demo de integrar, digamos, esto mismo, sin tanta ceremonia, sin tantas opciones, digamos, dentro de un Identity Server para que veáis pues cómo es el flujo normal en un servidor de identidad, como Identity Server. Luis, si quieres compartir tú. Venga, comparto. Dime cuando se vea, Unai. Se ve. Vale, pues básicamente lo que ha dicho Unai es un cliente, en este caso una aplicación MVC, hay un API, hay un servidor de OpenID Connect, ¿vale? Que es Identity Server. Entonces, más de lo que hemos visto es el privacy, hemos cambiado la pantalla de login de Identity Server, que por defecto viene con usuario y contraseña, a passwordless, usernameless, y tenemos una zona de registro donde yo me puedo registrar, por ejemplo, el Urumat 1, poner un display que podríamos utilizar, un display name, registrar. Esto me está pidiendo porque he reseteado mi clave, ¿vale? He hecho un reset antes de todo lo que tenía y como no tengo PIN y yo estoy pidiendo que es requerido, me está pidiendo, oye, meto un PIN a la llave, le vamos a meter el PIN, me dice toca la llave,
Vale, ya se ha grabado y vuelve a tocar la llave para registrarte. Vale, ya tengo el registro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un login, ¿vale? Voy a meter Lurumat 1, le vamos a dar a login, va a venir a la llave, decir, oye, pulso aquí, tú estás logueado, vuelta, ya estoy en mi API, como veis los Access Token de Identity Server y puedo llamar a la API y obtener información de esa API, ¿vale? Este sería un ejemplo. Más, podríamos volver a Privacy, ¿vale? Y en este caso, en vez de utilizar un flujo passwordless, podríamos utilizar un flujo usernameless, como dijo Nay, como es aquí, lo único que tenemos es register. Voy a puesto un campo display name que podríamos utilizar pues para, bueno, ahora lo comentaré cuando eso, pero bueno, imaginaros que yo pongo aquí el Lurumat 2 y le digo regístrame, ¿vale? Aquí ya, como veis, esto es nativo de Chrome. Me dice, en tu llave de seguridad se guardará un registro de tu visita a este sitio. ¿Deseas continuar? Sí. ¿Vale? Me dice, dime el PIN de tu llave, toca tu llavecita y automáticamente ya estamos registrados. Vamos a hacer un login con usernameless. Vale, me dice, utiliza la llave, mete el PIN, toca la llave, ¿vale? Y entra automáticamente, ¿vale? Entra automáticamente y parece que no nos ha pedido nada. ¿Por qué? Porque solo teníamos un registro. Vamos a borrar otra vez. Vamos a volver al privacy. Vamos a volver a register. Vamos a entrar con Lurumat 3. Vamos a darle al register. Me vuelve a decir lo mismo de siempre. Vamos a guardar un registro, ¿vale? Aquí es lo que estoy generando. Estoy utilizando GUIDs. Quizás sería buena idea añadirle a lo mejor el display name. Para la demo he dejado el GUID, ¿vale? Me daba un poco igual. Pero bueno, para que lo veamos, yo doy aquí, me vuelvo a registrar, ¿vale? Vamos a la parte de login. ¿Vale? Tocamos la llave de seguridad y como veis ahora tengo más choices. Al principio solo tenía una y como era la de la llave se funcionaba automáticamente y ahora podría entrar con una o con otra. La idea sería que esto tuviese de verdad una y un nombre más descriptivo para saber qué es lo que tienes, que hacer, ¿vale? Yo puedo seleccionar aquí, puedo darle al login y automáticamente el login. Antes de terminar también os comento una cosa. Me gustaría enseñar una cosa solo de código, que es la parte de MDS. Cuando se enseñó una y la parte de FIDO2, tenemos una parte que es la que tenemos aquí, el MDS Access Key. Al final este es el Access Key ese que os comentaba que necesitáis para acceder al servicio de metadata, incluso para poder configurar la caché. Podéis añadir un caché metadata service y decirle dónde vais a guardar, bueno, en este caso, la configuración. Lo que estoy haciendo es guardar en una caché distribuida como Redis toda la información. Esto al final lo que hace, ni más ni menos, es meter en una caché esas entradas que os estaba enseñando Unai del fichero TOC, del TOC-JOT, ¿vale? Lo que va a hacer es básicamente ver el contenido del fichero y guardarnos entradas por cada autenticador. Aquí, como veis, tenemos los distintos FIDO2 y los estados lo mismo, pero en una caché distribuida. Ese servicio de metadata lo que va haciendo es actualizarse cada vez para ir recuperando pues, esa información actualizada de nuevos autenticadores o cosas que haya con vulnerabilidad o similares. Eso es. Vale, voy a volver a compartir, Luis. Perfecto. Muy bien, pues ya tenemos esta parte. Lo dicho, yo creo que más o menos hemos cumplido el objetivo de la sesión, que es introduciros con el mundo de WebAuthn en aplicaciones.NET Core, desde el ejemplo más o menos básico de ver las diferentes opciones que tenéis, hasta un ejemplo completo que como os acaba de enseñar Luis, integrado en un servidor de identidad, ¿vale? Como Identity Server. Entonces, os dejaremos algunos materiales y referencias y enlaces, sobre todo en la PPT, hacia pues, las especificaciones de WebAuthn, FIDO, los formatos de COSE, CIBOR y demás. Y, oye, esperemos que ayudéis, digamos, a educar a los usuarios en la gestión de passwords, en la no gestión de passwords, que empecéis a hacer vuestras aplicaciones integradas con WebAuthn. Ya hay muchos servicios donde tenéis soporte para WebAuthn y llaves cross-platform y demás. Léase GitHub, DevOps y todos los sitios así más o menos conocidos, y que nosotros como desarrolladores, pues repito, tenemos una tarea de educar y esperemos que empecemos a fomentarla. Lo mismo, terminar dando las gracias a todos los patrocinadores, dejar preguntas en
en la emisión de este vídeo y estaremos para irlas respondiendo, ayudándonos y guiándonos un poco en todas aquellas dudas que tengas. Muchas gracias, Luis, si te quieres despedir tú también. Nada, Como muchas siempre, gracias. un placer compartir sesión contigo. Siempre, eso digo yo. Que sean muchas más. Eso es. Bueno, un saludo a todos, un abrazo adiós. y estamos para contestar las preguntas. Adiós. Chao, chao. Hasta luego.